¿Qué tal, amigas y amigos del Facebook? Estamos en esta emisión muy particular de Lucha Libre, en el que vamos a tratar de manera muy especial con dos invitados de primerísima importancia y que nos hablarán de las cuestiones que se van a desarrollar en nuestro país para apoyar la soberanía del pueblo venezolano. Nos acompaña, como siempre, Miguel Ángel Hernández, que junto conmigo ha tenido esta iniciativa de encontrar en Lucha Libre la fórmula para acercarnos con una opinión propia, libre, para seguir luchando desde la izquierda y fijar postura con respecto a diferentes temas que se dan a nivel nacional, y esta vez, aunque se da en Latinoamérica, fuera de nuestro país, tiene la gravedad de lastimar los principios más importantes de la política exterior mexicana, de los principios del derecho internacional, de una ONU que prácticamente está de florero. Y bueno, para esos efectos tenemos a la compañera Irma Sofía Nava, coordinadora, integrante de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Muchas gracias, camarada Irma. Gracias. Y también está el compañero Luis Carlos Jesús Flores Sane, que es también un integrante de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Entonces, nosotros hemos comentado el 3 de enero ya una posición que tuvimos junto con Janet Calvo y la compañera Frida Durán. Tuvimos la ausencia por una cuestión grave de salud familiar de aquí de nuestro compañero Miguel Ángel, y le mandamos un saludo a su hermano, a Javier, que va recuperándose de una cirugía delicada. Abrazos a Javier, a Seferina, a toda su familia. Pero bueno, pues hay que seguir adelante, y yo quisiera, si está de acuerdo el camarada Miguel Ángel, entrarle de lleno a la opinión de nuestros invitados, y una vez que hable uno de ellos, que pudieras tomar tú la palabra y cerramos con alguno de ellos, y ya vemos después el cierre, que es más o menos como lo vamos manejando. Claro. Entonces, le damos la palabra a la compañera Irma. Claro. Adelante, Irma. Pues claro, gracias antes que nada, porque todos los foros son muy importantes, y ahorita con la urgencia, es necesario que la gente sepa, ¿no? Porque hay desinformación, no se sabe. Les comento, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela nació en el 2007, integrada por colectivos, partidos, integrantes de partidos, sindicatos, grupos sociales, estudiantes y personas que en lo individual hacen solidaridad con Venezuela. Uno de los objetivos nuestro objetivo principal es el respaldo total al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, profundizar en el proceso bolivariano y respaldar nuestra solidaridad. Y esto lo hacemos a través de foros, de comunas, seminarios proceso bolivariano, conversatorios, y bueno, una agenda que después les iremos pasando. Pero sobre todo en este momento de tanta urgencia, nosotros tenemos el honor de ser integrantes de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, pero bueno, nosotros hemos estado en muchas ocasiones en Venezuela, hemos sido veedores internacionales de elecciones, la elección presidencial, elecciones de gobernadores, en consultas de comunas, en congresos antifascistas, en asambleas, y tenemos esa fortuna de saber, y también nuestra responsabilidad es contar la verdad de Venezuela. Y por eso la primera consigna es pues informar que Nicolás Maduro Moros no es un dictador, es un presidente constitucional, ya que estuvimos afortunadamente el 28 de julio del 2024 siendo observadores. En esa ocasión había más de 1000 observadores en Caracas, de 70 países. El sistema electoral venezolano tiene unos candados biométricos donde afortunadamente da esa certeza.
Y son unas elecciones que se llevaron en paz, a pesar de tener más de 1070 medidas coercitivas unilaterales. Por eso nosotros sabemos que es un presidente constitucional y además un dictador, ¿qué dictador va a andar haciendo campaña, verdad? Representando al Polo Patriótico, que forman 12 partidos, el PSUV y 11 más, y contendiendo contra 9 candidatos de 24 partidos. Un dictador eso no hace, ¿no? Además de esto. Entonces con eso tiramos totalmente la narrativa de que es un dictador y demás. Entre esos candidatos, los 9 firmaron que respetaban los resultados. Uno no, que es el títere de Cochina Machado, ¿no? El señor El Inmundo. Entonces, obviamente ya venía una narrativa para sabotear el sistema, ojo, de transmisión de esos resultados, no el de votación, sino ya la transmisión. Y con todo y eso que sembraron un clima de inestabilidad, de violencia, bueno, pues no pudieron porque allá se halla un pueblo tan politizado y que defiende su proceso bolivariano. O sea, un proceso de Chávez y aparte de que es un proceso que defiende la soberanía. Muchos aún no saben en la actualidad que Venezuela es el principal dueño de reservas de petróleo en el mundo. Ojo, de petróleo, pero no solo tiene petróleo, tiene oro, bauxita, coltán, gases, tierras raras, etc, etc, etc. Pero aquí tiene una franja de petróleo duro, petróleo pesado, con más azufre, que es el que necesita Estados Unidos. Porque la mayoría de la industria de Estados Unidos está diseñada para producir, refinar y procesar petróleo pesado. ¿Por qué? Porque antes estuvo pues supereditado que le regalaban el petróleo, ¿no? De Venezuela, y se acostumbró a que le regalaran el petróleo, pero vino Chávez, nacionalizó, ¿verdad? Y bueno, pues se acabó, ahora tienen que pagar por ese petróleo duro que tanto quieren, y obviamente pues no es fácil pagarlo del Emiratos Árabes Unidos y la ruta que venir a robarlo. Esta escalada de violencia pues empieza años, a partir del 2015, con el presidente Obama, declara en un decreto como amenaza inusual y extraordinaria a la República Bolivariana de Venezuela. Pues sí, es una amenaza porque no se va a doblegar, ¿no? Porque defiende su soberanía, y a partir de ahí empieza toda una serie de medidas coercitivas unilaterales y sanciones a sus socios comerciales, que les prohíbe hacer negocios, ¿no? Imagínate que en la pandemia les robaron buques con medicinas, no podían ni siquiera comprar los repuestos para procesar el combustible. Entonces así ha sido. Sin embargo, un país, y vemos el ejemplo con Cuba, ¿no? Más de 60 años de bloqueo, pero Cuba es una isla que no tiene todas estas riquezas, ¿verdad?, que tiene Venezuela, que es un motín muy atractivo para un retrógrada, mentecato, pedófilo, como es el señor Trump. Bueno, y por eso estamos haciendo hoy, a donde nos llamen, vamos a ir a contar la verdad de Venezuela, porque lo que pasó, más allá de que nos guste o no, si es el presidente Maduro y demás, aquí les decimos que es el presidente constitucional, que los venezolanos eligieron a través de sus urnas, en un país donde el voto es libre, donde no es obligatorio, en un país de 35 millones, donde más de 20 millones, 21 millones son los que van a votar, donde votaron el 60% de ese padrón electoral, y de ese porcentaje, el 60% eligió a Nicolás Maduro Moros el 24 de abril del 2024, 28 de julio del 2024. Entonces ellos determinan su ruta. Ahora, además, así como Venezuela, otros países, su constitución les permite la reelección. Aquí no lo tenemos, ese sufragio efectivo, y porque así lo mandata nuestra Carta Magna. Así como en Venezuela, en otros países se permite la reelección, y bueno, ha sido el presidente que puede profundizar en el proceso bolivariano y garantizar el bienestar y la soberanía del pueblo. Entonces, estamos también, van a ver próximamente una convocatoria. Mañana tenemos una rueda de prensa en el Club de Periodistas, el Filomeno Mata, número 8, a las 11 de la mañana, para anunciar. Esta convocatoria es importante, compañero, porque
ayer diferentes organizaciones, sindicatos, y no voy a nombrarlas porque no quiero omitir ninguna, no sería muy responsable, pero que atendieron grandes sindicatos, grandes organizaciones de izquierda, que dijeron sí vamos, porque en este momento no vamos a discutir ni cuestionar la política nacional y demás. Aquí ahorita vamos a defender la soberanía, a exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro Moros, y la diputada, la primera diputada que tenía que juramentarse, la doctora Celia Flores. Esa es la consigna, y aparte porque nos queda claro, defender a Venezuela es defender a México, y por eso va a ser una marcha que va a iniciar el sábado 10 de enero a las 11 en punto de la mañana del Ángel al hemiciclo a Juárez, ¿verdad? Donde va a ser una gran marcha, y yo agradezco infinitamente a los sindicatos y organizaciones que se suman de manera de verdad solidaria, sin egos y demás, donde pudimos consensar horario, recorrido, fecha y demás. Y esto es lo que nos ha despertado Venezuela, porque a nosotros nos dicen, estuvimos en la embajada, desgraciadamente con este secuestro que fue el día 3 de enero en la madrugada, y nos llaman, nos informamos primero, bueno, teníamos que hacer algo, y en la madrugada estuvimos convocando compañeros, se logró hacer una convocatoria aceptable para el día inmediato 3, ¿verdad? Porque con unas horas afuera de la embajada yanqui fueron medios, y ahí hubo grupos de diferentes corrientes que tuvieron, y la consigna es, venimos aquí a respaldar a Nicolás Maduro Moros, a pedir y exigir su devolución, y no a los fueras de Venezuela, ¿no? Porque si hoy decían, ayer fue Gaza, hoy es Caracas, mañana puede ser tu casa. Y así estamos. A nosotros cuando nos dicen, ¿y por qué tú dices? Bueno, yo he ido a Venezuela muchas veces a partir del 2020. Conozco varios estados, he estado en proceso, al igual que el compañero Luis. Y me queda claro que ellos han sabido, a pesar de estas medidas coercitivas, transitar a través de las comunas, la comuna unada, los procesos comunales, a ir hacia una autonomía alimentaria. Es el cuarto poder, además, allá en Venezuela. Así es. Y de hecho, el pasado 27 de noviembre fue la tercera consulta para que los consejos comunales eligieran sus proyectos. Ellos lo que llaman es la democracia participativa y protagónica, porque allá sí hacen esta redistribución, y ellos eligen en qué se tiene que gastar su presupuesto, y ellos participan inclusive apoyando con mano de obra. Son procesos bien interesantes que a veces no vemos, ¿verdad? Que están muy lejos y que parecen utópicos, pero no. Países como valientes, pues que están ahorita en las calles, lo han visto, la gente de comunas, el ministro de Comunas Ángel Prado, la gente de comunas y todos los poderes están ahí. Ahora, es mentira, o sea, secuestraron al presidente Nicolás Maduro Moros, pero no tienen los recursos, no tienen el poder, ni tienen al pueblo. Ahorita, así como lo mandata su constitución, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó a través de su sala constitucional que asumió la presidencia encargada, la vicepresidenta. Y ojo, esto es muy claro, sigue siendo el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Como presidente encargado. Así es, porque ante una ausencia, y esto fue una ausencia forzada porque fue un secuestro. Entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume la encargaduría de presidencia, ¿verdad?, por este mandato por 90 días. Entonces, el pueblo está, los ministros y su gabinete de seguridad está, y las calles están, la gente haciendo su vida, pero aún así sale a la calle a exigir pues que le devuelvan a su presidente, ¿no? Claro. Adelante, Miguel. Sí, pues de antemano muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Lucha Libre. Bienvenidos, ¿no? La verdad es que estamos ante un tema pues muy complejo, la verdad es que complejo y lamentable, ¿no? Esta intervención que se da por parte de los Estados Unidos a Venezuela viola, como ya lo ha dicho Gerardo y lo hemos platicado, pues todo el derecho internacional, ¿no?
y se ha ido construyendo esta narrativa de poder justificar este secuestro que bien comenta Irma, pues tratando de fincar una serie de delitos al presidente Maduro, que por cierto ya en la Corte de Nueva York ya se les ha ido cayendo algunas acusaciones que han estado haciendo a Maduro, ¿no? Porque no han logrado justificar, o no lograron justificar en la imputación que le hacen al presidente Maduro sobre que él encabeza el cártel de los soles, ¿no? Entonces, pues nos parece muy lamentable este hecho, y la verdad es que celebramos que tengamos estos espacios de comunicación, porque lamentablemente también tenemos medios de información que, lejos de informar, pues más bien desinforman, ¿no? Y qué bueno que estén aquí el día de hoy para darnos pues mayor información, su testimonio, lo que ha representado el movimiento y la coordinadora en las diferentes actividades que han venido generando. El tema es muy claro. Yo creo que es, y bien lo decía Irma, pues es un tema de intereses. Lo que está haciendo Trump es un tema de intereses, poder intervenir pues por el tema del petróleo. Fíjate, Gerardo, que hoy salió un artículo muy bueno en La Jornada, que quisiera retomar una pequeña frase. Mientras la derecha internacional, incluida la mexicana, que este artículo es de Alonso Romero, voy a citar brevemente un párrafo. Le quieren dar malas interpretaciones, dice, bueno, lo voy a leer de nuevo. Mientras la derecha internacional le quiere dar 1000 interpretaciones y justificaciones a la intervención estadounidense en Venezuela y hablan de democracia, libertad, lucha contra el narcotráfico, el presidente de Estados Unidos dice abiertamente que todo se trata de petróleo, porque además lo ha venido diciendo Trump en todas sus declaraciones, el hecho de que ellos quieren administrar el petróleo. Se trata de asegurar las reservas venezolanas, las cuales son las más grandes del mundo y representan el 17% del total mundial, estimadas en 303,000 millones de barriles, que son suficientes como para abastecer por 40 años la demanda petrolera de los Estados Unidos, o por abastecer 9 años la demanda global. Y esas son las reservas probadas, pero recientemente han sido testigos de impresionantes descubrimientos, como lo sucedió en Guayana. Bueno, el artículo es muy bueno, se los recomiendo, y pues bueno, ahí está más que claro, ¿no? El tema es el petróleo, quieren ellos administrar, pero además lo dicen abiertamente, ¿no? Pasando por encima la autodeterminación de los pueblos, pasando por encima la Carta de Derechos, la Carta de Naciones Unidas, que además en su artículo 2 establece la manera pacífica de cómo se deben resolver los conflictos, establece el diálogo por encima de la intervención o de la guerra, ¿no? Entonces, yo quisiera nada más enfocarme en esa parte, ya todo lo que hemos venido platicando, pues de la manera autoritaria en cómo ha estado presente Trump en diversos momentos en Latinoamérica. Nos preocupa mucho porque la manera en cómo se busca justificar una intervención y que eso pueda estar sucediendo en otros países de Latinoamérica. Entonces vamos a estar muy atentos al tema. Yo quisiera dejar aquí con nuestros compañeros que el tema de fondo es la reserva petrolera, ¿no? Más allá de cualquier otra narrativa que le quieran dar. Muy bien, camarada. Presidente Nicolás Maduro dijo: soy Nicolás Maduro, presidente constitucional del Estado Bolivariano de Venezuela, secuestrado en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero y me considero prisionero de guerra. Fui capturado en mi hogar en Caracas, Venezuela. Esto es durísimo lo que plantea compañero Nicolás. No hay que dejar de mencionar a Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional, y me gusta cómo se le nombra ya a la esposa del presidente, la primera combatiente. Y en estos momentos vaya que tiene sentido ese elemento.
Ojalá hubiera sido nada más una intervención. Por eso irrita, nos insulta que haya gente tanto venezolana como mexicana, incluso de otros países del mundo, pero que haya mexicano esta posición miserable que tenemos, que celebre la intervención a Venezuela. Los primeros datos, falta mucho por decirse, pero habla de 80 venezolanos y venezolanas fallecidos. Ya de entrada ese dato es espeluznante. Y 32 cubanos. Y allá iba. Hay luto nacional en La Habana porque hay 32 agentes cubanos que, a solicitud de instituciones de seguridad homólogas a las cubanas en Venezuela, estaban realizando funciones en torno al equipo de seguridad del presidente y fueron asesinados. Ahí están los nombres, no es el momento de plantearlos, pero ojalá nada más fuera un asunto retórico, fue un secuestro. No, fue una acción brutal, violenta, un crimen de Estado, en el que no se justifica. Además, como lo ha dicho tanto la compañera Irma como Miguel, el asunto de los recursos naturales, del petróleo, del litio, del gas, de las tierras raras, ahora hasta el agua está en juego. Esta actividad militar que perpetró Donald Trump en contra del pueblo venezolano, siempre lo vamos a condenar, siempre lo vamos a repudiar, y creo que de eso nos puede hablar también nuestro querido compañero. Yo lo conozco de hace tiempo, es un joven muy ilustrado, a quien admiro cuando le escuchaba hablar de historia. Luis Carlos Jesús Flores Sane, ahora también integrante de esta Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Adelante, camarada. Muchas gracias, doctor Gerardo. Camarada Miguel, es un honor estar aquí, gracias por la invitación. Justamente, pues, iniciar con lo que comentaba el diputado sobre esta oposición que celebra estos hechos. Pues no es nada nuevo en cuanto a la historia se refiere. De hecho, recordemos, iniciando nuestro periodo independiente en 1828, cuando el presidente Vicente Guerrero, electo democráticamente por la mayoría del pueblo, fue depuesto de su cargo por Anastasio Bustamante, una figura súper conservadora de la época, y que fíjense, lo destituyeron usando la atribución de incapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era afrodescendiente. Entonces él dijo, como es afrodescendiente, no puede ser presidente porque no tiene la capacidad mental y física para poder ejercer, y con eso lo destituyeron y lo asesinaron el 14 de febrero de 1829. De ahí nos vamos a diferentes épocas, en la misma intervención Iringa en 1847, donde justamente se refleja esa política de Estados Unidos de expansión brutal y genocida, aplastante, que lo único que le interesa es saquear recursos, y eso es lo que hizo también en México en esa guerra, en donde pues lo utilizó para robar territorio, que estaba lleno de petróleo, de tierras fértiles, de ganado, o sea, material que eran importantes para su época y su desarrollo, y justamente pues bajo un modelo esclavista. O sea, recordemos que las tierras que nos roban Estados Unidos en 1847-48 pues son las tierras que después van a ser parte de la Confederación, que va a defender a muerte la esclavitud, y entonces esto es parte de esa política. Y de hecho también pues vemos cómo este intervencionismo de Estados Unidos pues está a lo largo de la historia. También recordemos al propio Francisco I. Madero en 1913, cuando justamente fue gracias a la intervención gringa por el embajador Henry Lane Wilson que logran derrotar a Francisco I. Madero, que había ganado una elección democrática después de la dictadura porfirista, después de que el pueblo se levantó en armas en la revolución de 1910, y ese electo presidente Madero, pues bueno, el embajador gringo, junto con traidores dentro del ejército mexicano de entonces, como Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, entre otros, pues ejercieron ese golpe de Estado, y que han ido repitiendo en muchos
espacios. De hecho, para mí es muy similar el golpe que hubo en México en 1913 con el golpe que hubo en Chile en 1973. O sea, 60 años de diferencia, pero fue el patrón. El patrón fue el mismo. Fue y eso lo que utiliza también aquí sí, justo, o sea, fue igual. Y aquí en Venezuela también han querido hacer eso. ¿Por qué? Porque desde 1999, cuando llega el comandante Hugo Chávez y elabora esta, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues da un nuevo poder, una nueva visión de poder desde carácter popular, desde carácter soberano. De hecho, aquí pues, inclusive se le agregan, como ya comentaban los camaradas, 2 poderes más. Se le agrega el poder electoral, que es el encargado de hacer la elección nacional y locales, y el poder popular, ¿no? Una auditoría pública en donde todos los poderes e instituciones están pues revisadas por el pueblo organizado. Entonces con eso pues Estados Unidos pues intentó pues romper todo ese proceso de la revolución bolivariana impulsada por Chávez, y después que toma el presidente Nicolás Maduro Moros, que siempre en todas sus elecciones han sido elecciones libres, han sido justas, han sido transparentes. De hecho, estuvimos, como ya mencionaba la compañera Irma Sofía, en la elección presidencial, la última elección presidencial que ganó Nicolás Maduro, y aquí están nuestras acreditaciones como observadores internacionales, que nos acreditaron para ver el proceso electoral, y tuvimos fe y certeza de que el proceso fue justo, fue amplio, fue transparente, y que inclusive es un método electoral bastante avanzado, es electrónico. De hecho ahí pueden ver un ejemplo de cómo es la urna, cómo es el proceso de la urna. O sea, se va a una maquinita donde se ingresa el CDI, el número de identificación de ciudadanía venezolana, pues se le garantiza a través de un lector de huellas para que vean que realmente es la persona y que valga la persona su voto, y que una vez que se hace ese procedimiento, se puede voltear la hoja, se abre, porque es un voto electrónico, se abre una pantalla, y esa fue la boleta que tuvo el 28 de julio de 2024. Como ustedes verán, ahí yo no veo ningún indicio de dictadura como la que debería de ser, porque una dictadura es poder absoluto concentrar en una sola persona, sin partidos políticos, sin oposición, y prácticamente nada más movimientos legales para tener el poder. Esto es un proceso democráticamente abierto, inclusive hasta ligado a lo que es la democracia burguesa. Ahí se pueden dar cuenta que los partidos que postulan a Nicolás Maduro y los que postulan a los diferentes candidatos, que no solamente fue el Inmundo, sino fueron otros más, que también participaron, y hubo campañas, hubo pancartas, volantes, eso dando fe y legalidad de que fue un proceso abierto y fue un proceso democrático. Justamente como no pudieron tumbar ese proceso con su famoso canto de que hubo fraude, pues utilizaron ahora una estrategia que fue de catalogar a estos grupos de narcotráfico. ¿Por qué? Para inventarse un cártel ficticio, el cártel de los soles. Yo cuando lo vi la primera vez pensaba que era de la película de Milla Pérez, porque estamos en México, o sea, conocemos muchos cárteles, la historia de los cárteles y del movimiento criminal, y nunca en la vida escuché el nombre del cártel de los soles, en la vida. Y eso que, bueno, como diputado, me he dedicado mucho a la historia y nunca escuché en la vida Cártel de los Soles. Yo pensaba que era una película, cuando decían, no, que espera aquí y acá, no, nada que ver con la realidad. Y utilizar eso, y utilizan también el tema de que los cárteles son terroristas para justificar ellos su intervención militar en los países, con esta creencia de Estados Unidos de que son la policía del mundo, y de que después de los sucesos del 9/11 del 2001, pues se ha catalogado como enemigos del terrorismo, ¿no? Cuando ellos ya mencionamos, han sido los principales promotores de esas prácticas desde el siglo XIX, gran parte del siglo XX, inclusive aún manteniéndose en esas posiciones de genocidio, de terrorismo, como las están ocurriendo en Palestina, donde están financiando abiertamente al Estado sionista de Israel para masacrar niños, masacrar bebés en Palestina. Esa es la realidad, ¿no? De hecho, también aquí tenemos, inclusive, pues, los logros que ha tenido la administración de Nicolás Maduro. Como ustedes verán, ya como comentó Irma, Venezuela tiene más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que en términos reales se traduce a un bloqueo económico, ya un bloqueo que ha asfixiado a la población venezolana. Y a pesar de que en momentos sufrieron con números bastante rojos, con situaciones bastante críticas,
con situaciones de violencia en las calles, con guarimbas, en donde la derecha fascista venezolana incitaba la violencia, pues el presidente Nicolás Maduro empezó a iniciar planes de economía para generar pues mucho más dinero para las familias, mucho más estabilidad política. Estos son los puntos que aquí están más detallados, ¿no? Estímulo a la producción nacional para que haya una verdadera soberanía alimentaria, una nueva política tributaria, como la que también se plantea, que aquí va a haber en México, donde todas las exploraciones no tradicionales, también donde, con gracias a amigos de diferentes países que han pues desafiado al imperio, como son China, Rusia, Irán, pues ha habido un intercambio comercial muy bueno y que ha garantizado también el desarrollo. Y pues también aquí apoyo a los pequeños emprendedores, ¿no? Aquí está también el ejemplo de que también se fomenta al emprendimiento, se fomenta a las juventudes. Y aquí está lo que han logrado, un crecimiento del 7% anual, y de hecho aquí podemos ver también el crecimiento a nivel regional, puesto por la CEPAL, y aquí pueden ver que Venezuela es el que tiene el mayor crecimiento en América Latina, inclusive sobre México, que tiene el 2.7, miren aquí Argentina, en retroceso, para que vean en números reales cuál es la realidad que vive nuestra región. Y una inflación del 1%. Esto es una maravilla. Entonces, eso es lo que realmente ocurre allí en Venezuela, lo que hemos visto también cuando hemos viajado, cuando hemos hablado con la gente, una gente bastante formada, bastante de mente muy abierta, de conocimiento del mundo muy extenso. A mí me sorprendió que inclusive niños, jóvenes, conocieran la historia, conocieran de cómo está la situación de su país, algo que aquí en México pues es bastante, aún estamos muy lejos de eso. Ya hay gente aún de la universidad que no sabe de quién nos independizamos o cómo fue la revolución, y eso es algo ya preocupante. Y allí en Venezuela la juventud está 100% formada, 100% consciente de su realidad, y eso es uno de los logros que ha hecho también la revolución bolivariana. Dentro de este ataque, como ya mencionaron también compañeros, donde se las amenazas del uso de la fuerza en nuestra región. Aquí está el compromiso de los estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado y observar los principios de soberanía nacional, de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Entonces, pues aquí está la declaración de La Habana, la declaración que hace la CELAC declarando a la América Latina como zona de paz y libre de violencia. Y eso es lo que ha violado Estados Unidos, ha violado desde el primer minuto que Trump ha estado en este nuevo gobierno en el poder, y de hecho, como ya he mencionado, ni siquiera lo ocultan como anteriormente, ya a los descarados. Nosotros vamos a ir a atacar esto, queremos esto, ustedes no nos importan, y vamos a seguir haciendo lo que se nos dé la gana. Eso es lo que han dicho Trump en todo su periodo que ha estado ahorita en el poder. Ha dicho, voy a hacer lo que se me da la gana, y de ahí va a parar. Y eso es lo que ha estado haciendo allá en Europa, en Ucrania, en Palestina, ahora en Taiwán también, que quiere hacer ahí un conflicto entre Taiwán y China, ahora aquí en Venezuela. Y eso es algo muy alarmante, porque si dejamos rienda suelta a estas actitudes, pues muy pronto, y esperemos que eso no ocurra, pues se expandirán a toda la región latinoamericana que no esté en sintonía con sus ideologías, con sus intereses, como lo son Colombia, Nicaragua, Cuba y México. De hecho, ya México ha hecho varias amenazas muy fuertes, diciendo que México está gobernado por el narcotráfico y que el país está en caos y que no hay gobernabilidad y que tienen que hacer algo porque les preocupamos a ellos, ¿no? O sea, cuando es la realidad de que quieren nuestros recursos, quieren manos de obra barata y también pues quieren tener mucho más poder regional, económico, y eso es lo que tenemos que evitar. Y pues a los otros países que no han mencionado, pues es porque ya tiene a sus títeres. Ya tiene a sus títeres en El Salvador con Bukele, tiene a sus títeres en el Ecuador con Noboa, tiene a su títere en Argentina con Javier Milei, tiene a su nuevo títere en Chile con José Antonio Kast, y por eso a ellos no los menciona, ellos no les dice nada, porque ellos sí van a cumplir sus intereses. Bueno, su nuevo títere que están imponiendo Asura en Honduras. Entonces, pues es por eso que a ellos sí nos los toca. A Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, que no está en sintonía con la ideología imperialista, con la ideología de colonización, de sometimiento de los pueblos, pues los está atacando, ¿no? Los está presionando psicológicamente, militarmente, económicamente,
Y eso pues es lo que tenemos como pues, ciudadanos, como patriotas, tener muy presente. Entonces, bueno, ya es un poco lo que quería comentar. Y, bueno, no, pues muy completo, compañero, lo que nos acabas de comentar, ilustra a la gente, además agradecerle que nos está viendo en el Facebook. Hemos llegado a 85 personas conectadas simultáneamente, muchísimas gracias. Esta vez no voy a mencionarlos a varios, pero en verdad saben que les queremos, les respetamos, ojalá nos ayuden a compartir también para que llegue a más gente esta posición, aquí tanto de Irma como de Jesús, que forman parte de esta coordinadora de solidaridad, pero creo que tienen también una sensibilidad muy profunda sobre los temas de la región y de nuestro país. No es un asunto de alarmar, decíamos el 3 de enero, pero si lo hicieron en Venezuela lo pueden hacer donde quieran. Si no logramos un nivel de reacción y de organización popular, entendemos que el gobierno, hoy en la mañana la presidenta insistió que ella tiene que obedecer los principios normativos de la Constitución. El artículo 89, fracción 10, es muy claro y tiene que ver primero con el respeto a la autodeterminación de los pueblos. O sea, no se puede meter ninguna potencia a alterar las decisiones de un pueblo, además bajo procedimientos amparados por una norma máxima nacional, que es la Constitución Bolivariana del Estado de Venezuela. La no intervención, eso es básico. Y cuando se refiere a la no intervención, se refiere a los instrumentos diplomáticos, a una declaración incluso política de parte de un jefe de Estado en contra de la vida interna de otro país, y obviamente descalifica y condena e incluye la intervención armada. La solución pacífica de controversias. Aquí ni siquiera hay una controversia, porque el petróleo es del pueblo venezolano. Por más que diga Trump la barbaridad de que el petróleo es suyo, o sea, también el de Coatzacoalcos, Veracruz, y también las tierras de Colombia, y también el canal de Panamá, es una cosa verdaderamente que lo tenemos que decir con cierto énfasis para que en verdad que no nos corra atole por las venas, que nos asimilemos, adentremos la problemática que estamos enfrentando. Fíjense, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es decir, prohibir el uso de la violencia entre las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los estados. Yo por eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué va a juzgar a Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, un tribunal gringo? Y sin ningún sustento. No es admisible ni siquiera ese juicio. Yo oía en la mañana a la presidenta que se tiene que llevar el debido proceso y un juicio. No, se debe de exigir inmediata liberación del presidente de Venezuela y de su esposa, la diputada Silvia Flores. Entonces, ¿por qué? Porque hay igualdad jurídica de los estados. No puede ser una jurisdicción de un estado estar por encima de otro. Entonces ese juicio es completamente inválido, para decirlo en términos jurídicos. La cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de derechos humanos, que es otro principio, y la lucha, ojo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, cuando nuestra presidenta firma este comunicado conjunto con Colombia, Uruguay, España y Brasil, pues me parece que se hace un buen ambiente de condena que ojalá sea cada vez más enérgico, de tal manera que también
estas fuerzas internas. Yo creo que no todos los estadounidenses son de mentalidad bandida como la que tiene Donald Trump. Entonces tiene que haber una reacción de la sociedad y de las estructuras políticas, si es que todavía existe la democracia en los Estados Unidos. El problema del imperialismo es que es una fase de descomposición del capitalismo. Cuando la élite, fundamentalmente oligárquica y por lo tanto antidemocrática, aunque presuman que son una democracia en Estados Unidos, se tragan la riqueza de su propio país, del hemisferio y de donde pueden, entonces es la guerra su motor de economía. Y entonces el imperialismo se capitaliza con la sangre de víctimas inocentes, como ha sucedido en Irak, en Afganistán, en Serbia y ahora recientemente en Irán y Venezuela. Entonces, yo quiero ir concluyendo, porque ya me extendí y yo no vengo a hablar, sino también más bien a escuchar, este tema de la dictadura que tanto le gusta a estos personajes de la derecha mexicana, que son absolutamente ignorantes. O sea, dictadura la de Somoza, dictadura la de Augusto Pinochet, dictaduras la de los gorilas que se tuvieron en los años 60 y 70 en Bolivia, en Perú, en Argentina, con la Junta Militar. Es decir, la dictadura, para que tú lo podamos ir reflexionando entre todos, es una figura, es una institución del derecho romano que se aplicó por ahí del siglo V y VII antes de Cristo. Y era cuando el Senado, que gobernaba el Imperio Romano, tenía que nombrar a un dictador, a un cónsul, a uno o a dos, para que enfrentara crisis de sedición, es decir, conflictos internos en aquella Roma imperial, o guerras que tenían un carácter más o menos breves y que la duración de esta institución extraordinaria llamada dictadura duraba aproximadamente un año. Ya después vino una descomposición con César, por ahí del 3, ya en el siglo III después de Cristo, en el que ya la dictadura se parecía a esta idea que tenemos actualmente de dictadura, que es una concentración absoluta de poder. Claro, en la Revolución Francesa, fíjense cómo demonizaron a Robespierre y a Louis Saint-Just. Cuando ellos empezaron a denunciar que la Revolución Francesa en la Asamblea Nacional estaba traicionando los principios libertarios de esa revolución, y empezó a denunciar la corrupción de personajes como Fouché y de cómo se empezaron a enriquecer algunos de los dirigentes de esa revolución, por lo que hace a veces la revolución es matar a sus mejores hijos, y guillotinaron a Robespierre y a Saint-Just, y hasta la fecha existe una leyenda negra, imagínense, más de 250 años después, de que ellos eran los malos, cuando eran los que convierte al gobernante en un gobernante de facto. Es decir, rompe con la institucionalidad y con la legalidad que aprueba el pueblo. No existe ninguna legitimidad democrática, hay una tiranía, hay una concentración del poder, puede ser oligárquico, de recaer en una sola persona o en un pequeño grupo de personas. Y entonces tenemos las primeras dictaduras con Mussolini, que tienen un carácter fascista, y con Adolfo Hitler, que también tienen un carácter fascista. Franco, que es una dictadura muy particular, porque sí involucra a sectores de la iglesia, y hay una parte de la clase política que se corre a su obediencia, y si bien es el hombre fuerte, no es el único que gobierna, como pudo haber sido otra dictadura también muy interesante como la que ostentó Somoza, y que al final buenos enemigos tuvo. Omar Torrijos, que se le llamó también dictador,
que además fue un dictador pues, muy democrático, muy de izquierda, que al final habría que ponerlo ahí sobre la mesa como una rareza en América Latina. Y bueno, no quiero divagar, simplemente quiero concentrarme en este punto. En Venezuela no hubo un presidente que haya convocado tantas veces a elecciones como lo hizo Hugo Chávez Frías. Y después, bajo los procedimientos que los venezolanos decidieron aceptar y además encumbrar y consagrar en una constitución, que es la máxima norma de cualquier país, pues entonces Nicolás Maduro, el 28 de julio del año pasado, pues es de 2024, es electo presidente de la República. Que es reelecto, pues sí, su sistema jurídico lo permite. Como aquí los jueces son reelectos, como aquí los diputados podemos ser reelectos, como todavía se permite que algunas alcaldías tengan la reelección. Es decir, claro, nuestra tradición, precisamente por los antecedentes que tenemos con el asesinato de Álvaro Obregón, bueno, pues quedó como la necesidad de que el PRI, esa invención, esa dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa, pudiera evitar ese principio, pero en América Latina y en el mundo, pues eso no se cuestiona. A ver, Hugo Chávez se reelegía, y autoritario, antidemócrata. ¿Por qué? Porque era mulato, porque era latinoamericano, porque era sudamericano. Y Angela Merkel, que estuvo 14 años o más de 10 años al frente de Alemania, porque era blanca, porque era occidental, porque era europea, porque era alemana, no se le cuestionaba que era reelegida cada vez que su pueblo lo definía y su sistema jurídico y electoral lo permitía. Entonces, abramos esa información a nuestra gente para que no haya esos juicios chafas, baratos, tendenciosos de la empresa propagandística de Salinas Pliego, que es Fuerza Informativa Azteca, las cosas que uno escucha en Televisa. La radio es verdaderamente asquerosa, lo que prendas es el relato, la posición de Donald Trump y de los medios que los están respaldando. En fin, yo ya me extendí, vamos al cierre. Irma, bueno, adelante. Pues efectivamente, compañeros, este tema es necesario, apasionante, porque es tan, como decimos, Venezuela es tan parecida a nosotros, los caraqueños, porque son creativos y aparte poderosamente quieren a su patria, defienden. Hay un dicho, ¿no?, que decimos acá: el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, pues es una pátrida. Yo no me puedo imaginar cómo puede haber gente que prefiera que lo vengan a invadir. Y estamos hablando de un demente, un hombre que con un aspecto criminal, que dijo: quiero ese petróleo lo voy a tener a cualquier precio. Un pedófilo, un retrógrada. O sea, ¿cómo debes de estar para desear que venga un delincuente y abrirle la casa y que se lleve, viole todo, haga lo que... Bueno, había que preguntarnos dónde estamos. Tenemos que cuidar nuestra soberanía, cuidar nuestras instituciones, ¿verdad? Esta democracia que nos ha costado tanto. Y Venezuela, de verdad, aparte de todo, les quiero decir, es un país sumamente solidario. En el tiempo de que Hugo Chávez recupera muchas refinerías y que se da cuenta que el petróleo, Hugo Chávez fue solidario con muchos países, con Argentina, con Brasil, ayudándoles contra el Fondo Mundial Internacional, Venezuela ha sido sumamente solidaria con sus misiones, llevó cirugías a Costa Rica, a La Habana, ¿verdad? Tiene la misión vivienda, que va por 6 millones de viviendas otorgadas en financiamientos y algunas hasta regaladas, con nevera, con cama, con todo. Díganme, ¿por qué ustedes cómo creen que el pueblo no va a defender y querer a Chávez cuando hay una redistribución de la riqueza, cuando hay medidas, ¿verdad? O proyectos sociales que ya son las misiones, ¿verdad? Que son estas políticas públicas que se encargan de abastecer las necesidades de la población. Por eso el pueblo, hay una palabra que ya se dice, ¿no?, que suena arrecho, pero aquí decimos
no quiero ser antisonante, pero está enojado, está en las calles pidiendo la devolución de su presidente Nicolás Maduro Moros y no van a vender. Ellos dicen, no vamos a hacer, porque ya dicen, estamos, y esto lo venía diciendo Nicolás Maduro, venía diciendo, calma y cordura, nervios de acero. O sea, hay que estar, y la FAN, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está firmes ahí con su ministro Vladimir Padrino, y aparte hay milicias, los milicianos, que son estas personas civiles que se fueron a anotar porque yo voy a defender mi país. Sí. Entonces estamos pues alertas, les damos la convocatoria y se la pasamos al camarada diputado. Este sábado a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia nos vemos para ese recorrido bien importante. Estamos convocando, les digo, agradezco a todas las instituciones, sindicatos, que vamos con esta marcha unitaria, fuera egos, todo, para defender a Venezuela y además impedir, ¿no?, evitar ya las intervenciones. Si hoy nos callamos ante un hecho así, nos volvemos cómplices. Gracias. Claro. Muchas gracias, Irma. Miguel. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias. Pues comentar que de entrada toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo al pueblo de Venezuela ante estos hechos pues lamentables, descarados de intervencionismo de parte de Estados Unidos. Todo nuestro respaldo a la postura que ha tenido nuestro país, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues de establecer con mucha claridad, y además ya se hizo presente nuestra postura en Naciones Unidas a través de nuestro canciller y estableciendo muy claramente cuál es el punto de vista de nuestro país y la autodeterminación de que cada uno de los pueblos pueda gobernarse por sí mismo, pueda establecer su política interna. Rechazamos contundentemente esta intervención desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. No hay narrativa que justifique la manera en cómo se ha invadido al pueblo venezolano, ¿no? Violentando tratados internacionales, la Carta de Naciones Unidas, violentando todos los principios básicos del derecho internacional. Entonces, esto genera un precedente que vale la pena seguir analizando, seguirnos organizando, porque ya lo decían aquí en la mesa mi compañera y mis compañeros, pues que pues es un hecho que ahora le está sucediendo a Venezuela, pero la postura de Estados Unidos ya ha manifestado sobre su política a diferentes países de Latinoamérica. Entonces, pues vamos a seguir organizados, ya lo decía Gerardo, me parece que tenemos que estar bien informados, tenemos que estar pues prácticamente con información de primera mano, ¿no? Lamentablemente en nuestro país todavía tenemos una prensa que lejos de informar desinforma, pero bueno, afortunadamente ya tenemos otros canales como este espacio de Lucha Libre. Agradecerle a todos que nos siguen en la red y bueno, pues vamos a estar muy pendiente de todo lo que suceda. Muchas gracias a nuestros compañeros. Gerardo, muchas gracias, y toda nuestra solidaridad, y pues vamos a seguir participando en las diferentes actividades que se estén generando. Adelante, Luis Flores, por favor. Sí, gracias. Bueno, igual como ya mencionaba el diputado, con esta definición de lo que es la dictadura, que ya mencionaba el Imperio Romano, donde se encadenó al dictator Vitae de Julio César, que después llevó a la creación del Imperio Romano, y en esa fase súper colonialista, súper destructiva que fue ese imperio, que muchos lo vanaglorian, pero fue realmente someter diferentes pueblos en lo que se llamó la romanización, ¿no? O sea, tenemos que llevar la romanización a estos pueblos que son bárbaros, no saben cultura, no saben de nada, tenemos que educarlos. Y eso es un concepto que retoma lo que llamamos imperialismo, ¿no? Esa idea de estas potencias hegemónicas, poderosas económicamente, militarmente, de que ellos son los que tienen la civilización, que ellos son los que tienen la cultura, ellos son los que tienen el conocimiento, y nosotros somos unos ignorantes salvajes que necesitamos que ellos nos vengan a ayudar porque nosotros no podemos. Eso ya lo hicieron, lo hizo Roma, lo hizo el Imperio Español, lo hizo el Imperio Británico, y eso pues es
es constante en la historia de la humanidad, desde que estos imperios se dedican a someter pueblos, a imponer su agenda, a imponer su política y a saquear también a los pueblos y explotar a estos pueblos como mano de obra barata. Entonces esto es lo que hay que tener muy claro en las intenciones que tiene Donald Trump actualmente, el líder del imperialismo mundial en la actualidad, este gran poderío estadounidense que ya vemos que ya está también en decadencia. Ya China también tiene una fuerza bastante amplia, bastante fuerte, se está robando también ese papel que ellos tenían como la pieza principal del mundo, donde ya el mundo ya no se está viendo como unipolar, o sea, una sola visión globalista, sino que ya hay una multipolaridad, ¿no? Ya hay diferentes enfoques, diferentes visiones del mundo. Y eso es algo que Estados Unidos, por eso que está haciendo todo esto, quiere recursos, quiere mantener ese poder. Y como dice un dicho, un animal herido es mucho más peligroso. Y eso es lo que es Estados Unidos actualmente. El gobierno, ¿no? Perdón, el gobierno. Sí, el gobierno. Y entonces esto es lo que llevan. Igual como mencionaba el diputado, México pues tiene muchas de las cuales versiones en las que México pues llega a ver a la situación en Venezuela o en Cuba. Pues, como dictadura, porque pues ya mencionaba, tenemos una tradición electoral bastante curiosa que inicia desde la Revolución Mexicana de sufragio efectivo no reelección, que pues fue la base de la revolución y por ende la base del Estado mexicano actual. O sea, el Estado mexicano surge de la revolución y por eso nosotros tenemos una conciencia de que solamente podemos una elección y ya, y el siguiente. Los demás pueblos no han tenido eso. O sea, de Centroamérica para abajo no han vivido una revolución de ese tipo. Pero al menos que tengan una base como sufragio efectivo no reelección. Y por eso para ellos la reelección es normal. O sea, si un presidente te gusta, lo puedes reelegir las veces que te dé la gana. Y eso es una costumbre normal, es el poder popular. Eso lo hacen en Estados Unidos, eso lo hacen en Canadá, en Europa, en África, en Asia. Lo llevan y eso no tiene nada de malo. México es el único que, hasta donde sé, que tiene esa visión de solamente uno por la revolución, pero hay que tener muy claro que en el resto de los países no es así. O sea, ellos tienen una elección normal y para ellos es lo bastante normal. Y pues tan normal, pues les ha gustado el gobierno del presidente Maduro, ya que lo han llevado, lo han electo diferentes veces. Yo nada más, igual como para cerrar, igual yo llamaría también a diferentes fuerzas, inclusive progresistas de izquierda, que también se han manifestado en torno a Venezuela, pero que han dicho muchas veces, es que yo voy a manifestar por Venezuela, por su soberanía, pero estoy en contra de Nicolás porque es un dictador y viola derechos humanos y toda la carga ideológica de la derecha. Yo llamaría a todas estas organizaciones a que se definan claramente, ya son momentos de definición muy exacta, en donde o estás con los traidores o estás con la patria. Entonces yo sugeriría a estos compañeros, pues, que si van a defender a Venezuela, pues defiendan al representante que el pueblo venezolano eligió el 28 de julio de 2024 y que juramentó el 10 de enero de 2025, que se llama Nicolás Maduro Moros. Ustedes o no les guste, él es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y por eso tenemos que estar arrechos. Inclusive nosotros estuvimos en esa juramentación y estamos también prestos para defender al gallo Pinto. Y solamente, nada más presentarles un poco sobre diferentes medios que se han publicado en Venezuela, que ayudan a difundir lo que realmente pasa. Se llama 4F, en honor al levantamiento popular militar del comandante Chávez, el 4 de febrero de 1992, pero también están otros como Venezuela News, un poco como New York Times, pero en venezolano. Está también Telesur, un canal histórico, responsable, firme, y por muchas más redes está, RT, La Iguana TV. La Iguana TV. Por supuesto, La Iguana TV. Y también, obviamente, sí. Y entonces también hay diferentes plataformas, igual se las compartiremos con el diputado Gerardo, para que se las hagan llegar a ustedes y se informen de manera clara qué está pasando y se informen sobre los diferentes procesos políticos que existen. Por ejemplo, aquí miren una caricatura muy buena sobre lo que es el fascismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no conoce qué es el fascismo y llama cualquier cosa como mala, como fascista, cuando realmente el fascismo tiene características propias, tiene características que lo definen, y esto pues es muy importante que conozcamos, para saber quién es el enemigo, para saber contra qué combatimos, y es muy importante la formación y seguir estudiando y seguir analizando. Entonces, yo nada más levantaría con respaldar al presidente Nicolás Maduro Moros, respaldar al gallo Pinto, qué álbum de música tan bello, tan bello, chamo,
porque ustedes oigan las canciones de Venezuela desde siempre, son realmente una joya, y estas solamente son cosas que da la Revolución Bolivariana. Y para terminar, como comentaba mi compañera Irma Sofía, leer brevemente el comunicado que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en torno a toda esta tensión, a toda esta invasión que han sufrido en estos últimos días. Y dice así: República Bolivariana de Venezuela, comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que encabeza Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, y dice así: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama o primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero del corriente año, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes. Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Suprema Corte en Venezuela, el 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y de estricto cumplimiento a lo preceptuado en nuestra Carta Magna, como ya lo han mencionado, la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Respaldamos plenamente el decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional previamente suscrito. En este mismo sentido, el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. Por ende, activamos en toda la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular militar policial, herencia del comandante Chávez, la puesta en completo apresto operacional, a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate para asegurar la libertad, independencia y soberanía de la nación. En la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Esta es una iniciativa que surgió el domingo en una reunión que tuvimos con los compañeros de la Unidad de las Izquierdas, que encabeza Adrián Rueda, y el camarada Marcos Fuentes, que tiene un foro de militantes de Morena, y yo agradecí la invitación, y quedamos de estar muy pendientes de las iniciativas más aglutinantes que pudieran surgir. Hoy se nos informa y se ha hecho público en muchos medios, sobre todo a través de las redes sociales, que la marcha, que pretende ser unitaria de todos estos esfuerzos, se realizará este sábado 10 de enero a las 11 de la mañana para caminar del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá frente a la Alameda Central, en la avenida Juárez. Entonces, tenemos estas dos actividades, con lo que yo estaría cerrando, agradeciendo muchísimo aquí a mis camaradas, tanto a Irma Sofía Nava como a Luis Flores Sane, pues sus posicionamientos y además ilustrarnos con respecto a temas que ellos le han dado un seguimiento puntual, y ojalá pues no sea necesario nunca una coordinadora de solidaridad con México en Venezuela. Ojalá no sea necesario jamás esa medida, porque aquí en nuestro país tenemos que generar mucha conciencia social y mucha capacidad organizativa, unitaria, y creo que lo que hoy ustedes han aportado ayuda a disipar dudas y telarañas que se van formando a través de medios de comunicación reaccionarios. Y además tenemos una derecha tan traidora. Nosotros tenemos un diputado panista en el Congreso que llama desde tribuna a la intervención en México de los Estados Unidos. Miserable, no tiene ni idea de lo que eso significa. Está convocando ese diputado del PAN a la masacre de nuestro pueblo. En fin, muchas gracias. Terminamos con Lucha Libre. Gracias, Miguel. Gracias, Irma Sofía, mi querido Luis Flores. Nos vemos pronto, ya nos prolongamos. Gracias por estar con nosotros. Sigamos en contacto. Esto es Lucha Libre, ni técnicos ni rudos. Gracias.